En esta clase vamos a ver la histología del esófago y de la unión esófago-gástrica y también, antes de empezar con eso, un repaso de la estructura general del tubo digestivo. Si estudiamos la estructura general del tubo digestivo, para repasar, tenemos que considerar que primero tiene una túnica mucosa. Esta túnica mucosa tiene un epitelio que puede o no formar glándulas y por debajo una lámina propia de tejido conectivo laxo. A su vez, la túnica mucosa termina con una capa muscular de la mucosa, que en general está constituida por músculo liso, pero que en la parte superior del esófago también puede tener fibras musculares estriadas esqueléticas. Luego de la mucosa, por debajo, en profundidad, viene la submucosa, una capa de tejido conectivo de densidad variable, puede ser más denso o más laxo. Lo importante es que podemos encontrar a este nivel glándulas en algunos órganos, no en todos, y también podemos encontrar neuronas del plexo submucoso de Meissner. Siguiendo en profundidad encontramos la túnica muscular, que tiene al menos dos capas de fibras musculares, una capa muscular circular interna y una longitudinal externa. Recordemos que hay órganos como el estómago que tienen 3 capas de músculo. Luego de la muscular viene la serosa, y la serosa tiene una pequeña capa de tejido conectivo y un epitelio plano simple que corresponde al mesotelio, ¿no?, que reviste las cavidades. Es importante entonces, cuando uno ve un preparado, recorrerlo en su totalidad para darse cuenta que está en presencia de un órgano hueco y entonces empezar a estudiar las distintas capas evaluando con mayor profundidad la mucosa, que es la que nos va a dar elementos propios del órgano, aunque a veces la submucosa también nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial. Una vez repasadas las características generales del tubo digestivo, vamos a empezar a hablar del preparado de esófago. El preparado de esófago, si lo vemos a bajo aumento y corresponde a algún animal pequeño, como puede ser algún animal de laboratorio, una rata, vamos a ver un órgano hueco con una luz en el centro. Si es muy pequeño, tenemos que tener cuidado de no confundirlo con otros órganos huecos pequeños, tubulares, que podrían ser el preparado de uréter o el preparado de conducto deferente. En esto el epitelio va a ser fundamental porque va a ser muy fácil de distinguir si sabemos reconocer el epitelio. Lo que podemos distinguir a este bajo aumento es simplemente eso, que estamos en presencia de un órgano hueco, con distintas capas. Esta imagen de esófago nos muestra algo parecido. Lo que quiero que vean es cómo es más asimétrico el preparado, porque no está cortado tan parejo. Se ve la capa muscular muy completa hacia la derecha, mientras que hacia la izquierda es como si faltara, y eso es simplemente una cuestión de incidencia de corte. No todos los preparados son perfectos y por eso está bueno saber ver más de uno de cada órgano. Acá se reconoce la mucosa, se ve que tiene un cierto espesor ese epitelio, si bien uno de lejos no puede darse cuenta si tiene o no glándulas, que hay un tejido conectivo por debajo y luego se ve una gruesa capa muscular. Y por ahora eso es todo lo que podemos decir a este aumento. En esta imagen de esófago tenemos varios elementos que podemos encontrar en algunos preparados y no en otros. Uno de ellos es hacia abajo, se ve la luz. Estamos a un aumento de intermedio a alto, un 10 por o un 40 por. Y estamos viendo la mucosa, el epitelio, nos damos cuenta que tiene varias capas. Impresiona ser realmente plano estratificado. Uno se da cuenta que las células más superficiales incluso tiene queratina, seguro es de alguna rata. Por debajo se ve el tejido conectivo. La muscular de la mucosa en este caso no se distingue muy bien, no siempre se ve todo perfecto, hay que tener eso en cuenta. Y luego lo que se ve acá es músculo, dos capas de músculo, pero en este caso estriado esquelético. Es importante tener esto en consideración. El esófago en su tercio superior tiene todo músculo esquelético, en su tercio medio una mezcla de esquelético y liso, y solo en el tercio inferior tenemos músculo liso, por lo tanto hay que estar preparado para ver esta imagen. Un órgano tubular, hueco, con epitelio plano estratificado y con músculo estriado. ¿Qué me preocuparía en este caso? Que no se lo confundan con lengua.
En esta imagen vemos algo similar, el epitelio a alto aumento, donde vemos que tiene varias capas, donde la capa basal tiene núcleos redondeados, mientras que las células hacia la luz se van haciendo más aplanadas e incluso hay una delicada capa de queratina en la superficie. Luego, en profundidad del tejido conectivo y lo que se ve más acidófilo, que está cortado transversal, es la capa muscular de la mucosa. Tengan en cuenta entonces cuando ven un órgano hueco con un epitelio plano estratificado, de pensar en esófago y no confundírselo con el uréter, que tiene un epitelio polimorfo de transición, ni tampoco confundirlo con un conducto deferente que tiene un epitelio cilíndrico ciliado, ¿sí?, en una sola capa. Decidí incluir en esta clase algunas vistas de lo que es la unión esófago-gástrica, porque hay algunas cátedras que tienen preparados de unión esófago-gástrica y a los alumnos les suele costar muchísimo este preparado. Lo que tenemos que tener capacidad para reconocer cuando vemos un preparado de unión esófago-gástrica es una lucha de epitelios. Tenemos realmente dos preparados donde esto puede pasar. Uno sería el del cuello uterino, y el otro sería el epitelio, o la transición esófago-gástrica. En este caso vamos a tener hacia la derecha el esófago con un epitelio plano estratificado, con o sin queratina en el humano, con queratina puede ser en la rata, y luego la transición hacia una serie de glándulas. Este preparado, honestamente, en esta circunstancia, el que estamos viendo, es muy difícil decir de esta imagen si es cervix o es unión esófago-gástrica. Lo que nos va a servir para darnos cuenta es ver más en profundidad y encontrar la capa muscular. Al encontrar la capa muscular vamos a estar en presencia, obviamente, de parte del tubo digestivo y de un preparado de tubo digestivo y de la unión esófago-gástrica. Esta es una imagen a mayor aumento que muestra lo mismo, el epitelio plano estratificado hacia la derecha, sin queratina en este caso, bastante grueso, y luego el comienzo de un epitelio mucíparo, ese epitelio mucosecretante que no son células caliciformes, pero son células pálidas, corresponde al inicio del estómago. Lo bueno que les puedo dar como tip es que los preparados que hay en las cátedras de este tipo de unión esófago-gástrica, la realidad es que tienen prácticamente todo el estómago. Entonces, si uno sabe reconocer el preparado de estómago, se va a dar cuenta que está en presencia de un órgano hueco, tubular, estómago, que lo vamos a ver a continuación, y va a haber algo que lo desconcierta un poco, que es en un borde un epitelio plano estratificado. Entonces eso va a generar confusión. Si uno está alerta de que este preparado existe y sabe reconocer bien un estómago, no se va a confundir porque va a haber glándulas propias del estómago, no mucinosas como estas, sino glándulas de tipo corpofúndicas con células parietales y células principales que permiten hacer un diagnóstico, si uno las conoce, de certeza de que uno está en presencia del estómago. Así que no se preocupen, simplemente sepan que este preparado existe y no se olviden de él si en algún momento dudan de si están o no en presencia de un estómago. Puede ser un estómago con un pedacito de esófago. Bueno, esto fue todo por este video. Pueden seguir viendo otros videos con el resto del aparato digestivo. Si les gustó, pueden darle clic en compartir, también ponerle me gusta y no duden en hacer sus preguntas en www.histoyembrio.com. Muchas gracias.